Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Aquí una nueva oportunidad es que acaba de salir una enorme cantidad de noticias sobre Spider-Man Brand New Day y Avengers Doomsday. Aquí lo interesante es que hay muchísimos detalles que empiezan a conectar ambas películas de una manera que hasta hace poco parecía imposible. Entre nuevo material mostrado en Cine Europe, escenas inéditas, detalles sobre personajes y el reestreno de Avengers Endgame, también hay nueva información sobre los equipos que veremos en Avengers Doomsday. Y es que parece que Marvel y Sony ahora sí se están poniendo las pilas porque empezaron a preparar el terreno para el siguiente gran evento dentro del MCU. Así que vamos a repasar todo lo que pudimos ver, todas esas noticias, las más importantes, porque hay bastante de lo que hablar. La primera gran noticia llega directamente desde Cine Europe, donde algunos asistentes pudieron ver los primeros 18 minutos de Spider-Man Brand New Day, además de nuevo material de Avengers Doomsday. Organic webs. Peter 2 had him. He was cool. You're cool. Aunque Marvel y Sony todavía no han publicado oficialmente esas escenas, los reportes coinciden que el inicio de Spider-Man Brand New Day será completamente distinto a lo que hemos estado viendo en películas anteriores de Tom Holland. Según quienes estuvieron presentes, la secuencia de apertura toma una enorme inspiración en el videojuego de Insomniac Games, con un ritmo muy dinámico, bastantes secuencias muy increíbles del personaje, transiciones muy rápidas y un montaje que muestra cómo ha sido la vida de Peter Parker desde el final de No Way Home. En lugar de comenzar con una historia algo lenta, la película nos lanza directamente a la acción mientras vemos a Spider-Man patrullando por toda Nueva York y enfrentándose a varios criminales prácticamente uno detrás de otro. Entre ellos aparecerán Ramrod, Boomerang, Tarántula y Scorpion, e incluso existe la posibilidad también de que podamos ver a Shocker nuevamente en el montaje inicial. Pero quizás lo más interesante de esa introducción no sea realmente la acción, sino el estado emocional de Peter Parker. Después del hechizo de Doctor Strange, Peter quedó completamente solo, nadie lo recuerda y no saben quién realmente es. La película parece querer explorar precisamente esas consecuencias. De acuerdo con los reportes, Peter ha pasado tanto tiempo actuando únicamente como Spider-Man que prácticamente ha dejado de vivir como Peter Parker. Su único compañero al inicio de esta aventura sería una inteligencia llamada Eve, creada por él mismo. Además que se revela que el traje que estaría utilizando es completamente hecho con su diseño gracias a una impresora 3D también conocida como fabricadora. El traje estaría construido con piezas sobrantes y cosas rescatadas de la basura. Este es un detalle que funciona como un claro paralelismo con Tony Stark y sus inicios como héroe, ya que como todos sabemos, él creó y fabricó su propia tecnología con materiales improvisados y haciendo su primera armadura algo rústica, pero la verdad bastante funcional. Al mismo tiempo, el propio traje de Spider-Man refleja una nueva etapa que está viviendo el personaje. A diferencia de los trajes completamente digitales y con tecnología carísima a la par de sofisticada que vimos en entregas anteriores, este habría sido construido físicamente y enteramente por Peter, que mezcla elementos visuales de los trajes de Tobey Maguire y de Andrew Garfield, representando a un héroe muchísimo más independiente y autosuficiente. Sin embargo, Peter no permanecerá completamente aislado durante toda la película. Otro de los detalles bastante curiosos y relevantes tiene que ver con Ned Leeds y MJ. Una de las nuevas escenas muestra a Ned utilizando un dispositivo capaz de detectar la presencia de Spider-Man. Cuando descubre que el héroe está frente a él, entra en pánico e intenta justificar que no es un fan como obsesionado. Lo verdaderamente narrativo ocurre con MJ. Ella no reacciona sorprendida al ver a Spider-Man, algo que sugiere que ambos ya han desarrollado una especie de relación de confianza antes de todas esas escenas. Todo indicaría que Peter y MJ visitarían juntos a Ned para solicitar su ayuda. El rastreador de Ned ha ido recopilando información sobre distintos criminales que operan en Nueva York y se convierte en una herramienta clave para la investigación que desarrolla Spider-Man durante la película. Este tablero de investigación también deja varias pistas importantes sobre los villanos. Ahí aparecen fichas relacionadas con Boomerang, Tarántula y La Mano, aparte de otros criminales, pero hay un nombre que
destaca entre todos estos, y es Jean Grey. Curiosamente, su archivo prácticamente no contiene información. La explicación es bastante lógica si realmente sus poderes funcionan como en los cómics. Mientras los demás villanos pueden seguirse físicamente por la ciudad, Jean Grey sería capaz de desplazarse utilizando únicamente sus habilidades psíquicas, pasando de una mente a otra sin dejar ningún rastro convencional. Si esto realmente es cierto, el sofisticado sistema de rastreo de Ned sería completamente inútil para poder localizarla, obligando a Peter Parker a encontrar otra manera un poquito más callejera para poder enfrentarla. Esta escena también coincide con otra escena donde William Masker, el director de Departamento de Daños, le explica a Spider-Man que precisamente por ser inmune a los poderes mentales de Jean Grey, él podría ser la única persona que es capaz de detenerla. El mismo tablero también ofrece un primer vistazo importante a Tombstone. Detrás de su fotografía aparece un titular del periódico asegurando que ha puesto a toda la ciudad de rodillas, una pista bastante clara de que tendría un papel muchísimo más importante de lo que muchos esperan. Además, junto a su imagen aparece una lista de habilidades clásicas: fuerza sobrehumana, resistencia mejorada y reflejos extraordinarios. Muy cerca también aparece un personaje cuya apariencia coincide con Richard Fisk, el hijo de Wilson Fisk en los cómics. Todavía no está claro si Marvel mantendría exactamente esta relación familiar dentro del MCU, pero su simple presencia amplía todavía más la enorme galería de villanos que aparentemente tendrá la película. Otro de los momentos más comentados involucra a Scorpion. Ahora conocemos parte del diálogo entre él y Spider-Man durante uno de sus enfrentamientos. Peter le pregunta directamente si él realmente quiere pelear, y como respuesta el villano cuestiona si de verdad cree que él es Scorpion. Esa frase ha dado pie a dos teorías. La primera es que Jean Grey está alterando su mente y por eso ni siquiera reconoce su propia identidad. La segunda, un poquito más divertida, es que el propio Spider-Man es quien le pone nombre oficialmente durante sus peleas. Además, los reportes indican que ambos personajes tendrán al menos dos enfrentamientos importantes. El primero ocurriría en una Nueva York cubierta de nieve, recreando una de las portadas clásicas de los cómics, mientras que el segundo mostraría un Peter Parker muchísimo más agresivo. De hecho, las escenas vistas en los avances ya muestran a Spider-Man lanzando a Scorpion con una fuerza sobrehumana y muy superior a la habitual, algo que podría estar relacionado con la evolución de su mutación y con un protagonista cada vez más peligroso, impulsivo y dispuesto a dejar de contenerse. Otra de las secuencias que también finalmente empiezan a tener sentido es la participación de Punisher. Según la información filtrada, Peter y Frank Castle compartirían varias escenas donde discuten constantemente mientras están tratando de cumplir una misión. Frank le exige a Peter que deje de hablar, Peter amenaza con inmovilizarlo usando sus telarañas y ambos funcionan prácticamente como dos compañeros incapaces de ponerse de acuerdo. Todo esto desembocaría en una escena mucho más grande. El edificio donde ambos se encuentran sería el mismo lugar donde Spider-Man descubre que Bruce Banner ha perdido su inhibidor gamma, provocando la transformación del Hulk salvaje. La secuencia aparentemente comienza cuando Peter Parker deja a MJ en el barco de Punisher conocido como el Golden Girl, y ella convence a Frank para poder ayudarlo. Frank corre hasta el Empire State University donde Peter ya intenta controlar la situación. Ambos terminan presenciando la transformación de Hulk, explicando por qué Punisher aparece al fondo de algunas escenas filtradas donde aparece Hulk. Hola, ¿qué tal? Quise hacer un paréntesis aquí mientras editaba el video para meterlo porque se me había olvidado, y es que hay una escena extra en Spider-Man Brand New Day que acaba de salir rumorada, y es que se dice que Peter Parker y Yelena Belova aparentemente compartirán una escena de desnudos. ¡Qué rico! Todo esto desencadenaría supuestamente a la escena donde Peter despierta en una especie de capullo donde ya tiene la telaraña orgánica, pero como dije, estos son solo rumores. Yo no lo quise meter porque se me hizo algo gracioso a la par de curioso. Aparte de eso, también me gustaría mostrarles el primer vistazo que hay sobre un pequeño spot donde hay un desfile de Spider-Man en la película en Nueva York, donde están celebrando todo, pues ahora sí que al héroe, recordándonos mucho a la película de Spider-Man 3, ya que ahí también ocurrió el primer desfile o uno de los desfiles a el héroe en la ciudad, ya que pues lo aman y todo eso. Pero mientras todo esto ocurre en Spider-Man Brand New Day, Marvel también prepara el camino para Avengers Doomsday. La noticia más importante es que el reestreno de Avengers Endgame ya tendría un nombre oficial: Avengers Endgame Encore, o como se pronuncie. No sería simplemente volver a proyectar la película en cines. Esta nueva versión incluiría una introducción exclusiva, escenas adicionales, integradas
integrando dentro de la historia por primera vez una auténtica escena postcréditos. Todo ese nuevo material serviría para poder conectar directamente con los acontecimientos de Avengers Doomsday. Una de las teorías que más fuerza ha tomado es que esta escena final mostrará por primera vez a Doctor Doom. Recordemos un poquito que en Avengers Endgame termina con un famoso sonido del martillo, que aparentemente durante todos estos años aparentemente no llegaba a nada. Muchos creen que Marvel reutilizaría exactamente ese momento para poder revelar que quien realmente está golpeando ese metal es el mismísimo Victor Von Doom, construyendo una especie de armadura, una forma de transformar el homenaje final de Iron Man en el nacimiento del gran villano de esta saga. También existe la posibilidad de que se añada una escena relacionada con Steve Rogers, mostrando con muchísima más claridad y detalle cómo su decisión de quedarse a vivir con Peggy Carter terminó provocando una línea temporal alternativa que desembocó en las incursiones del multiverso. Durante lo visto en Cine Europe, Reed Richards ocuparía un lugar de protagonista en el material promocional de Marvel Studios, alimentando muchísimo más los rumores de que veremos parte de su historia junto a Victor Von Doom, posiblemente explorando una parte donde ellos eran mucho más jóvenes en una época donde ambos tal vez estudiaban en la universidad. Además, según el insider Alex Pérez, el nuevo equipo de Avengers liderado por Sam Wilson será muchísimo más pequeño de lo esperado. En lugar de reunir a un enorme grupo de héroes, Sam únicamente reclutaría a Joaquín Torres, el nuevo Falcon. Mientras tanto, Bucky Barnes seguiría su camino completamente de un lado distinto, formando su propio equipo, y Bruce Banner estaría alejado de su vida superheroica, trabajando como profesor universitario hasta los acontecimientos de Spider-Man Brand New Day. Finalmente surgieron nuevos detalles relacionados con Secret Wars. Según varios reportes, Spider-Man no tendría un papel importante dentro de Doomsday, sino que Marvel estaría reservándolo y preparando todo para la siguiente gran película del multiverso. La teoría que más ha llamado la atención sostiene que tanto Peter Parker como Jean Grey podrían ser inmunes a los grandes hechizos de manipulación mental y de toda esta alteración de la realidad. Si Doctor Doom termina reescribiendo el universo al comienzo de Secret Wars, ambos podrían convertirse en los únicos personajes capaces de recordar lo que era realmente el mundo antes de esos cambios, colocándolos en una posición súper fundamental para restaurar toda la realidad. A eso súmale otro rumor que sigue cobrando muchísimo más fuerza cada día: el posible regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield en Avengers Doomsday. Incluso algunos reportes aseguran que Tobey Maguire aparecerá desde la secuencia inicial acompañado de Wolverine y Deadpool, aunque ahora eso siguen sin confirmarse oficialmente. En conjunto, todas estas noticias parecen apuntar a una misma dirección. Spider-Man Brand New Day no solo buscará devolver a Spider-Man a un entorno muchísimo más callejero, con criminales clásicos y un Spider-Man completamente independiente, sino que también servirá para poder preparar varias piezas importantes del futuro del MCU. Al mismo tiempo, Doomsday y el reestreno de Avengers Endgame parece estar construyendo el puente definitivo hacia Secret Wars, una historia donde los personajes como Doom, Reed Richards, Spider-Man y posiblemente Jean Grey podrían terminar siendo muy importantes para todo este tablero. Pero aquí lo más importante para mí es tú qué opinas. Déjame tu comentario y también tus teorías, me gustaría estar leyéndolas, contestándolas y obvio darles corazón. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Ya sabes que como siempre, si te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Te dejo mis redes sociales por aquí para que vayas y me sigas, porque por ahí también subo bastantes cositas y tendremos un contacto más directo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que agregar por el momento, recuerda que yo soy Rufino y nos vemos hasta una próxima misión. Adiós.